casos, no creo que no, que van a ser como palabras nuevas, cuando lleguen fisiología, patología, farmacología, no sea esto como que nunca lo has escuchado, sino más bien trata de aprender ahora estos términos, pequeñas funciones o pequeños ciclos mínimos para que luego tú puedas entender el porqué de cada una de esas cosas. Y he tratado de poner algunos ejemplos para que se pueda entender cómo lo van a aplicar. Ya, esta es la gráfica que hablamos por 1, por 2, por 3. Y vamos a hablar hoy día del tema de comunicación celular. Ya va por ahí, hay señalización. ¿Qué más? En comunicación celular, ¿qué más creen que hay? Señalización. ¿Sí? Inducciones, ya está bien. Proteínas. Receptores. Receptores, muy bien. ¿Algo más? Sí. Ligandos, ya, ligandos. ¿Qué es un ligando? Es el activador de los. La receptores, ya. Ya, está bien, está bien. Hoy vamos a tratar de hablar de esto, ¿ya? Comunicación celular, la señalización con la famosa comunicación es un proceso antiguo que se va a dar desde organismos unicelulares. Los tipos de comunicación, cuando va a haber contacto entre células, como moléculas secretadas, silencio, otra vez. Y los pasos en la señalización celular, si hay recepción, traducción o respuesta, y algunas señalizaciones en plantas. ¿Las plantas tendrán esta señalización o no? Sí. ¿Cómo? Por medio. ¿Hormonas? ¿Qué hacen las hormonas? ¿Hormonas en plantas? Peter Mandas. Está haciendo frío, está haciendo. Depende, está haciendo. Ya. No, pero hormonas no. Mejor vamos a hablarlo acá. Peter Monas. A ver. Cuando yo les hablaba que esto había en organismos unicelulares, me refiero básicamente a esto. ¿Qué sucede? Eventualmente hay un grupo de amebas, si nosotros queremos ponernos técnicos, los de Dictyostelium. Estas amebas suelen estar alimentándose de algunas bacterias. Estas amebas que están en el campo suelen estar alimentándose de algunas bacterias, como en ese espacio más o menos. Pero en ese espacio que se van a tratar de alimentar, va a haber momentos donde no van a poder perpetuar esta especie. O sea, la alimentación llega a ser menor, llega a no tener un fin adecuado y van a empezar a pasar un proceso de inanición. Cuando no hay alimentos, inanición. Pero cuando se da este proceso de inanición, que lo vamos a ver en un momento, ¿qué es lo que va a pasar? Es una tormenta de AMP cíclico. Esa tormenta de AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Que estos van a generar pequeños agregados. Y es lo que vemos por este lado. Se dice que eventualmente estas amebas en lugares ricos, o sea, porque las amebas tratan de, no tienen un autocontrol, ahí se respeta la famosa curva que ustedes habrán visto ya, ya en biología, cuando se ve la especie, eventualmente, esto es la cantidad de especies y esta es la cantidad de alimentos. No, pero al revés. Elementos y especies y alimentos. Cuando hay pocas especies, va a haber un montón de alimentos, viene así, en ascenso. Se hace una curva y viene para acá. Y nunca vas a llegar al tope de especies, porque los alimentos también como que de una u otra forma te van a limitar. No es que hay un montón de alimentos para que no llegas acá, y no es que también las especies van a llegar a ocupar un espacio. Entonces, por acá siempre se da el punto de inflexión del desarrollo de los seres vivos. Esto, más o menos, este proceso de acá muchas veces se da en un lugar que no sea tan rico como el de acá, que ese tipo de amebas, el que está ahí, crecen entre hojas y árboles que están como que cayendo en otoño, y es donde en algunos espacios, después de un largo proceso, se van a formar esas famosas babosas que ustedes seguramente habrán visto en el suelo. Pero ¿qué sucede? Entonces, cuando llegan a este proceso de agregado, tratan de agruparse de tal forma, y ahí es la comunicación por segundo bloque. La primera comunicación con ese elemento específico, la segunda, cuando esos empiezan a generar pequeños agregados laxos, y luego se hace un agregado compacto que luego puede determinarse así como una babosa o simplemente un agregado en punta, que más o menos hasta ahí hay como que 14 o 20 horas. Estas babosas muchas veces, si llegan a migrar y llegan a ubicarse en un lugar donde hay un montón de alimentos, un montón de nutrientes para ellos, que sería tratar de migrar entre estas cortezas y poder llegar, por eso tienen esta forma de babosa, empiezan y de agregado pasan a un pseudoplasmodio, luego un sombrero mexicano, luego fulminantes tempranos, y luego empiezan a, de ese agregado laxo, salir como un disco basal, un talo, un solo, que posteriormente, con la ayuda prácticamente del viento, de algún otro elemento,
van a volver este ciclo de amebas alimentándose, inanición, agregación. Y esa es la forma en la que ellos se van a estar reproduciendo y tratando de tener un sentido en sí en la vida. Ahora, ¿qué pasa acá? La comunicación que nosotros estamos tratando de hablar es, primero, cuando se dan estas olas de AMP cíclico. Segundo, tratar de migrar o tratar de buscar algún otro lugar donde se encuentren nutrientes para que simplemente esta ola de AMP cíclico no les dé una inanición completa. Esto es en células unicelulares. Ahora, ¿qué pasa? Hay en algunas otras especies, por ejemplo, en el Vibrio fischeri, que son unas bacterias que van a generar una especie de simbiosis, básicamente con Euprima escolopes, que son estos calamares que muchos dicen, o como lo describen en los libros, es calamares están en el mar, será redundante, pero es cierto, pero están como que entre 50 y 100 metros de profundidad. Por debajo de estos están muchos de sus depredadores de estos calamares. Pero esos calamares cuando empiezan a migrar, eventualmente son translúcidos, ¿no? O sea, no brillan como esto, simplemente es como si tú tuvieras, no sé, un globo y empiezas a ponerlo debajo del agua y más bien refleja la luz. Pero hay algunas bacterias que literalmente se ponen por dentro o en las grietas que tienen la superficie de estos calamares, que cuando llegan a tener una gran cantidad, y ahí se da el famoso proceso de autoinducción o el quorum sensing. ¿Qué pasa con el quorum sensing? Que básicamente estas bacterias que se pegan a este lado, cuando llegan a tener una gran cantidad, que es un efecto autoinductor, empiezan a hacer bioluminiscencia. Pero tú podrías decir, pero doctor, si le doy bioluminiscencia, es más fácil de que sus depredadores los ataquen. Ya, eso no sucede así, porque la naturaleza, por alguna razón, al ver este tipo de, esta autoinducción, o al ver esta luminosidad que se les va dando, prácticamente se mimetiza con lo que les puede dar los rayos solares, o mayormente en las noches o en los lugares donde ellos están, que por la altura que yo les dije, se llega a confundir con las estrellas. Entonces sus depredadores no los detectan y en una especie de simbiosis, esta forma de luminosidad que se encuentra en estos calamares, de manera, como un proceso de simbiosis, hace que ellos no puedan ser atacados por sus depredadores y las bacterias puedan permanecer porque es una superficie adecuada para alimentos. ¿Y por qué? Cuando el calamar empieza a depredar a ciertas especies, dejan como restos. Estos restos, este material orgánico que queda ahí pululando, es donde esas bacterias aprovechan. Esta simbiosis da un win-to-win, o sea, ganan las bacterias y gana el calamar porque no se lo comen. ¿No? Entonces, entender todo este proceso de cómo sucede, se ve acá. Básicamente el proceso de autoinducción se da cuando hay un montón de bacterias, van a empezar a liberar básicamente ese proceso de autoinducción con una sustancia que en mayor cuantía hace que literalmente se estimulen los genes para la luminiscencia, la proteína LuxXR, y es ahí donde se empieza a poner de esa forma luminosa. Esta es otra forma de demostrar la comunicación celular. Materia de examen, solo creo que en unicelulares también hay en otras especies posibles. Vamos a entrar un poco más ya hasta el tema de biología celular. La comunicación también se puede dar entre células adyacentes dependiendo del contacto entre las células. Vamos a ver una gran diferencia entre animales y plantas, pero también en la distancia que esto se puede dar. Por ejemplo, cuando hay citoplasmas conectados tenemos dos grandes tipos. El primero cuando son en células animales y las famosas uniones GAP. O esas uniones GAP van a hacer que este paso de sustancia va a estar porque esos dos citoplasmas pueden estar conectados. Esto muchas veces se ve al inicio de la vida o cuando nosotros estamos no en una hipertrofia, sino cuando realmente las células están tratando de multiplicarse. Pero cuando hay una multiplicación anómala, y eso es lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en problemas oncológicos cuando vean patología, es principalmente en algunas anomalías en esas uniones GAP. Entonces, cuando tú quieras entender un problema oncológico, tú dirás, uniones GAP y qué sucede, o básicamente qué marcadores van a detectar esto ya. Uniones GAP, ya sabes, está acá. O sea, las uniones GAP simplemente son las conexiones que vas a tener en citoplasmas conectados, nada más. Eso es lo que yo les decía, que eso es como un glosario. Este curso es un glosario más que entender más procesos. En células vegetales, los famosos plasmodesmos, algo análogo a las uniones GAP, pero considerando que la morfología externa de las células vegetales es diferente. Ahora, el reconocimiento célula a célula es lo que ustedes van a ver bastante en la parte de biomarcadores, lo que también nosotros vamos a ver a nivel de, ahí un ejemplo bien chévere, ya. Ahí vamos a ver también en cómo nosotros
podemos desarrollar algunas alergias o cómo se podría explicar la naturaleza de las dermatitis atópicas en los niños. Hace no mucho, y quizás a algunos ya les habrá salido, porque yo también la primera vez que lo vi fue por un TikTok y luego ya entré el artículo. Sí, lo Lo de viste. la mujer embarazada que- Los mastocitos. Ya, genial. Entonces, cuando tú quieras entender por qué en el artículo cuando hablan y ponen en el gráfico, básicamente lo que se están sacando es cómo hay el reconocimiento célula a célula que, bueno, si bien es cierto, eso solo está investigado en animales, cómo uno entiende qué es lo que está sucediendo. O sea, para entrar en contexto, si es que no todos lo han visto, ¿qué sucede? El poder estresor ante una gestante es algo que eventualmente pasa a un segundo plano. ¿Y por qué? Ya hay estudios muy sólidos donde mencionan que antes, cuando alguien gestaba, eventualmente, faltando el último trimestre, faltando 2 meses, dejaba de trabajar. Sin embargo, ya está totalmente estudiado que ahora las mujeres, valga la redundancia, es muy absurdo decirlo así, pero las mujeres trabajan casi hasta ya a punto de dar a luz, no sé, semana 36, 37. ¿Y qué pasa? Ese periodo de querer trabajar, no es que yo estoy tranquilo y estoy trabajando, ¿no? O sea, también me estreso en el trabajo. Este estrés llega a desarrollar, o bueno, lo han evaluado así en ratones, como que una sobreproducción y una sobreestimulación de mastocitos. Los mastocitos van a explicar a la larga las alergias o las dermatitis atópicas. Entonces, es de manera grotesca, no lo vayan a tomar así como por relación directa porque si no yo quedo en ridículo. Pero estos mastocitos, que lo han visto en animales, es algo que nos permite entender de cómo en el embarazo el estrés puede estimular para que los niños luego tengan dermatitis atópicas, eso es cierto. Pero, ¿qué sucede? La forma en la que se puede entender cómo los mastocitos se relacionan, o la forma en la que nosotros podemos luego entender a nivel del sistema linfático, cómo nosotros, por ejemplo, también, cuando hay pacientes con VIH, muchas veces se habla de la carga viral. Pero la carga viral a veces también va ligado, o sea, la carga viral es una cosa, pero de manera indirecta por mucho tiempo y hasta ahora se habla mucho del número de CD4 que pueden tener. CD4 no es otra cosa de tratar de detectar de esta forma si hay alguna relación de reconocimiento célula a célula, y esto es de manera indirecta nos puede decir cómo es el sistema inmune de un paciente con VIH o SIDA. Entonces, mientras menos CD4, prácticamente tú estás expuesto a toda, o sea, tu sistema inmune está en el suelo, o sea, una gripe te puede matar. Tu CD4 más alto, un paciente con VIH prácticamente te dice que sí va a aguantar ese paciente y no tiene tanto temor. Perdón, no lo puedes, o sea, lo puedes poner y no va a haber tanto temor. Esa forma de que tú puedas entender, lo único que yo te quiero decir con la comunicación celular es de que hay una forma de comunicación entre células adyacentes llamada reconocimiento célula-célula que nos va a permitir explicar todos estos procesos que a grosso modo lo acabo de decir. Entonces, entender de células adyacentes, citoplasmas conectados o reconocimiento célula-célula es un glosario para que luego no se te haga extraño leer este tipo de patrones, ¿no? Ahora hay dos tipos de comunicaciones, tanto local y a larga distancia. Simple, para que no te compliques. Local, van a estar cerca, a larga distancia por el torrente sanguíneo. No siempre por el torrente sanguíneo, puede haber algún otro componente que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero cuando nosotros hablamos de comunicación o señalización local, vamos a tener dos grandes vías, la paracrina y la señalización sináptica. La señalización sináptica es la más breve que podemos hablar para luego profundizar un poquito en la paracrina, que básicamente es lo que nosotros vamos a entender cuando vamos a ver el proceso, obviamente, de la sinapsis. Pero como acá, por ejemplo, vemos una célula blanca, va a ser estimulada por ciertos neurotransmisores y este espacio que nosotros estamos creando acá, o esta forma que se ve de manera tan cómo están pasando los neurotransmisores, no es más que otra cosa que una señalización local. Entonces, ¿por qué biología tiene su razón de ser en los primeros años en medicina? Porque cuando tú empiezas a leer, no sé, el Robinson, un libro de patología y te empieza a decir la señalización local y tal, tú no te empiezas a cuestionar qué es señalización local. Eso es señalización local. Esta imagen. Neurotransmisores entre una neurona y una célula blanca. ¿Y cómo están pasando? Ya, eso es una señalización local. Otra forma de señalización local, vamos a tener también lo que nosotros podríamos conocer como paracrinas, que es cuando tenemos una célula y puede tener como que vesículas secretorias de diferentes sustancias y pueden ir a una célula blanca. Estas que están cercanas, estas que están aledañas, que van a tener células secretorias, para algunas células blancas, que lo vamos a ver más adelante como ejemplo, es una señalización paracrina. Ahora, puede haber también una señalización autocrina, es cuando estas mismas vesículas van a estimular algo dentro de la misma célula. Esa señalización autocrina también se ve bastante en el cuerpo. Entonces, cuando tú leas qué es paracrino, qué es autocrino, ya no te pongas a googlear, no, bueno,
su generación es, ya no se pongan a poner en ChatGPT qué es autocrina, sino tú ya tienes que saber que autocrina es algo que esta célula va a liberar para la propia célula y para que esta célula a una célula blanca, pero que está cerca, que está adyacente. Señalización local, ya tienes esta de la célula secretoria y la señalización sináptica. En otros lugares, que también podemos ver nosotros, se da con relación al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Supongamos, ustedes han escuchado sobre la tiroides, más o menos, si tienen tiroides, pero hay algunos que tienen, mira, lo voy a decir como lo dicen en la voz popular, ¿no? Voz popular. Tienen tiroides y hay un gordito, ¿no? Y luego tienen tiroides y es otro flaquito. Entonces, ¿cómo explicas que hay, o sea, que el rótulo de tiroides en algunos es flaco y en otros es de un volumen mayor, pues, ¿no? O sea, ¿qué sucede? El hipo más o menos es el gordito y el hiper es el flaquito. No siempre es así, pero por lo general sí, toman así porque te preguntan exámenes de vecinos. Pero ¿qué pasa? Todo esto nace desde la estimulación netamente de la glándula tiroides, alguna supresión o alguna sobreestimulación. Acá va a pasar algo netamente en todo el torrente sanguíneo para que los adipocitos tengan cierto estímulo o cierta supresión, o de la misma manera en los ojos. Los hipertiroideos muchas veces tienen exoftalmos. ¿Qué quiere decir? Que los ojos están así medio saltones. Ustedes cuando ven a alguien que tiene así los ojos así saltones, medio nervioso, piel reseca, y que cada rato tiene frío, ya, hiper. Yo de acá ya te mando tu... Ese y ahorita lo tengo en el laboratorio. Entonces, en la parte de la señalización a larga distancia es eso, o sea, una célula endocrina que a través de los vasos va a llegar a alguna otra célula blanca para dar este tipo de respuestas o este tipo de expresiones a nivel corporal. Entonces, a lo que quiero llegar es, cuando tú estés leyendo endocrinología o algo que tenga que ver con alguna patología, tú ya te cuestiones qué es una señalización a larga distancia, o qué es una señalización hormonal, o qué estamos hablando con células endocrinas y cuando está yendo por el torrente sanguíneo. Esto es un glosario, o sea, yo no quiero que tú entiendas que es un hipotiroidismo, un hipertiroidismo acá. Yo quiero que tú entiendas cuál es señalización local, cuál es a larga distancia. Ahora, otra forma, siguiendo la lógica de la parte endocrina, también es la parte sináptica, que si bien es cierto, lo hemos visto acá de manera cercana, también hay a una larga distancia. ¿Qué sucede? La señalización endocrina muchas veces va a estar ligada o va a estar relacionada con la parte de poder reconocer, básicamente, si de las células endocrinas, por ejemplo, esa célula tiene su marcador, o por decirlo así, de la hormona de forma circulito, su célula blanco, que le vamos a llamar A', tiene un receptor para un circulito. Pero puede haber otra célula endocrina que tiene un hexágono. Lo mismo va a pasar para su célula blanco. Célula blanco, o algunos también le conocen como célula diana. Eso es un término netamente por mitología. Entonces, la célula diana o la célula blanco de B', también es un hexágono, y es la forma en la que recibe. Y lo mismo con C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas de estas células endocrinas van a empezar a tener sus células blancas, sus células diana, que simplemente van a reconocer o van a ser selectivas a la forma por la cual esta célula empezó a vincular. No quiere decir que la B' vaya a aceptar un cuadrado o vaya a aceptar un círculo, sino tienen cierta selectividad. ¿Por qué se da eso? Lo vamos a ver más adelante, que es el motivo de la clase de hoy. En la señalización sináptica pasa algo similar, pero ya no es por el torrente sanguíneo, sino básicamente va a ser por las neuronas o por algún intercambio sináptico. Finalmente que, así como digamos las hormonas por ese lado, va a haber acá neurotransmisores. Estos neurotransmisores también tienen selectividad. De A tienen su selectividad, pero no es, como en este lado habíamos visto, por las hormonas en sí, sino van por la afinidad de ciertos neurotransmisores o de ciertos efectos que queremos generar. ¿Qué pasa? Así como aquí había cierta selectividad, acá no es tan grande como en la parte hormonal y por eso algunos neurotransmisores generan ciertos resultados alterados. Y esto es el principio muchas veces para poder entender algunas patologías netamente psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, el TDAH, porque la selectividad no es tanta como la parte de endocrino. Ahora, otro concepto que yo quiero que ustedes sigan es de que con los mismos elementos podemos tener diferentes resultados. Por ejemplo, mira, vamos a ver ejercicio.
Tú vas a hacer un plato. Ya, tú haces un plato. ¿Ya qué plato de comida has pensado? Ya le he dicho arroz y pollo, arroz con pollo. ¿Tú qué plato de comida has pensado? Ni la pensé. Pollo broso. Pollo con arroz. Ya. ¿Tú qué plato de comida has pensado? Chao, arroz y pollo. Los mismos elementos, ¿ah? Arroz, pollo, claro, con otras cosas más, ¿no? Pero nos da prácticamente una forma. Pero yo he dicho arroz y pollo, no porque no Ese es mostrito. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad también sonaba eso, pero rico. Y me quedaba hasta tarde en la biblioteca y ya, la cosa que con los mismos elementos, diferentes platos, diferentes formas. Ya, lo mismo pasa en el cuerpo. ¿Por qué? Receptores diferentes, respuestas celulares diferentes. ¿Cómo así? Epinefrina, epinefrina. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la epinefrina eventualmente? Cultura general. Ya, aumentar su carbohidrato, muy bien. Supongamos que estamos bajando por acá por todas estas curvas y se aparecen perros. ¿Sí? Ya, la epinefrina sube o baja. Nosotros estamos a punto de correr, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos o sea, todo lo que tenemos en el organismo está más para el efecto del fight or flight, o sea, lo de pelea o escape. Entonces, todo eso nosotros tenemos como para literalmente huir. Nuestra sangre se va para el tejido muscular, se va aparentemente para el tejido, bueno, para ciertos órganos, como el órgano netamente como el corazón, en el cual nosotros tenemos que escapar. La sangre no se va a ir a los intestinos, ese rato nosotros no vamos a exactamente como pensar en comer, más bien va a quitar ese rato. Entonces, ¿qué sucede? La epinefrina en un alfa receptor va a generar vasoconstricción. ¿Cómo puede ser en los vasos sanguíneos intestinales? Como te decía, no va a ir sangre para la parte de los intestinos. Pero la epinefrina, como un beta receptor, va a dar una vasodilatación. Y esto se va a ver en algunos vasos sanguíneos del músculo esquelético para que tú puedas correr. Epinefrina, sus receptores, pero en los vasos, ¿no? O sea, en el componente cardiovascular, o sea, en los vasos. Así es lo que te decía, ¿no? Pollo y arroz. Epinefrina en los vasos. Pero va a cambiar con un alfa receptor y un beta receptor y van a ser diferentes las respuestas. Vasoconstricción, vasodilatación. Cambiando un poquito el panorama. La misma epinefrina en un beta receptor, pero ya no en la célula, perdón, ya no en los vasos, sino ahora lo vamos a ver en depósitos de glucógeno. Esos depósitos de glucógeno, ¿dónde están? ¿En qué órgano? Hígado. Hígado, ya está bien. Hígado, ya, entonces, en esos depósitos de glucógeno, una vez que se une la epinefrina el beta receptor, ¿qué es lo que va a pasar? El glucógeno se va a degradar y la glucosa se va a liberar de la célula, ¿verdad? Sí, por Bioca. Sí, ya. Cambia, beta receptor, epinefrina, pero ya no es un vaso, sino un hepatocito. Las respuestas son diferentes. Entonces, receptores diferentes, respuestas celulares diferentes. Proteínas intracelulares diferentes, respuestas celulares diferentes. ¿Qué se dan cuenta a lo largo de la carrera? Bueno, a lo largo, claro, mientras vayan repasando y estudiando, se repiten muchos nombres, muchos compuestos. Insulina, epinefrina, alfa, beta receptor, alfa 1, beta 1, ya, 1000 nombres, pero son, no sé, más de 20, porque yo hice ese ejercicio cuando estaba preparando para el examen. No son más de 20, y cada uno es como un análisis combinatorio que si se junta uno con el otro tiene una función, otro con el otro, pero si tú lo memorizas, no vas a generar una gran memoria a largo plazo, ¿no? Porque solo es memorizar cosas para el examen. Entonces yo quiero que tú entiendas, ahora, por motivo del curso, cómo estos interactúan y estos receptores diferentes, respuestas celulares diferentes. Este es el ejemplito que yo te dije que un perro se puede morder y el ejemplo de los platos de comida. Pero esto lo van a ver muchas veces. Entonces, cuando entiendan o traten de memorizar algún proceso fisiológico, no lo memoricen, sino traten de ver qué receptor con qué sustancia básicamente nos da qué resultado y engloben, así como cuando el perro les decía que les va a morder, no solo sea a nivel de vasos y los intestinos y el corazón, sino en más órganos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? Para midriasis o miosis, ya eso lo van a desarrollar con la fisiología. ¿Tienes una pregunta? Sí,
con respecto a las neuronas, usted mencionó que una neurona tiene un específico también, lanza un ligando y también tiene un receptor en específico. Y mi pregunta es, por ejemplo, en las rutas mentales que el cerebro forma para encontrar información y demás, estas rutas son fijas. O sea, por ejemplo, si yo hago una lógica entre dos conceptos y la unión de la sinapsis entre las neuronas que van a contener la información, ¿es fija en todo momento? O, por ejemplo, la conexión de una idea con otra idea puede cambiar de una neurona a otra. Ya, es bastante interesante pregunta. Si bien es cierto, el gráfico acá muestra una selectividad que yo les decía que a la distancia va a tener su célula diana, pero los neurotransmisores no tienen tanta selectividad como a nivel endocrino. Lo que bien mencionas va mucho con el proceso de aprendizaje, cuando uno quiere entender cómo aprendemos más, y eso tiene mucha relación con el sistema límbico. A lo que vamos es, nosotros cuando interiorizamos un concepto, memorizamos un concepto, o estamos aprendiendo un concepto nuevo, nuestras redes neuronales lo único que van a hacer es, prácticamente, y ahí es donde se habla mucho de la memoria a largo plazo, tratar de relacionar experiencias, imágenes, momentos, no tanto en líneas de texto. Entonces, cuando tú empiezas a recordar o empiezas a divagar de un concepto, otro concepto, lo que se está produciendo en el cerebro no es que tenga una selectividad, algo así como a nivel endocrino, pero sí como todo ese enmarañamiento de proceso sináptico que se va a dar, nace de todos esos convergen a ideas generales, o experiencias generales, o vivencias generales. Por eso, cuando, por ejemplo, se recomienda cuando alguien estudia, o cuando se lleve un curso más cursos que eventualmente se va a destinar a un examen como el ENAM, para que hacer el índice del concepto. Nunca te van a decir, estudia lunes cardio, martes neumo, miércoles endocrino, jueves. No, o sea, hasta en el Perú ya todas las academias han cambiado, de que el lunes estudies cardio, neumo, o sea, como 3 o 4 asignaturas. ¿Por qué? Porque tu proceso de aprendizaje, tu proceso de memorización, no es que tenga una selectividad para ciertos conceptos, sino para experiencias macro. Entonces, la forma en la que tú vas a tener selectividad en el proceso de aprendizaje no va a seguir a una sola célula diana, sino todo se enmaraña en experiencias como tal. Entonces, ahí la selectividad no es que se pierda tampoco, sino en realidad todas convergen a ciertos puntos de aprendizaje. Entonces, lo que tú estás evocando en ese momento que quieras rendir por un examen es una experiencia. Pero así, por ejemplo, no sé si quizás te gusta tocar algún instrumento, te gusta jugar algún deporte, practicar un deporte, perdón. Esa es otra experiencia. Entonces, ¿cómo tú vas ahí es donde ya empiezas a tener cierta selectividad, pero no es directa o no es exclusiva como en el sistema endocrino? No sé si queda claro. Ya, ¿alguna pregunta más? Ya. Entonces, como les decía acá, es un glosario y esta es una forma representativa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y es un error frecuente. Nosotros pensamos que siempre una acción, una reacción. Pero no siempre todas las reacciones son producto de una sola acción. Muchas veces somos la suma o somos el conglomerado de diferentes, de diferentes estímulos. Muchas veces para que esa célula pueda sobrevivir, recibe 3. Para que crezca y se divide a 5. Para que se diferencie a otros 5. Y para que muera, una célula apoptótica que luego la vamos a tener es una programación o es algo que se automatiza. Lo único que yo quiero que tú entiendas en este gráfico es de que no toda reacción es producto de una sola interacción. Es un conjunto de interacciones que lo vamos a ver más adelante porque son varias. La clase, la primera mitad de la clase se resume a eso, los pasos de la señalización celular. Una molécula de señal puede ser ligando, se une y genera la famosa fase de recepción. Hay un proceso de transducción y finalmente de respuesta. Esos 3 bloques, inicio, nodo, desenlace, así como en los cuentos y en las novelas, es algo que lo vas a ver en diferentes procesos, en diferentes pasos de fisiología. Pero lo único que tú no tienes que perder el patrón es una molécula de señal, recepciona, se transduce, y acá va a haber moléculas de transmisión, una vía de transducción de señales, un montón de procesos para tener una respuesta. Eso puede activar una respuesta celular que puede ser enzima metabólica, proteína reguladora de genes o proteína de citoesqueleto. Y esa es otra respuesta. Ese espacio es lo que ustedes van a ver muchas veces en la carrera, pero lo que yo quiero que como biología te lleve
es de que básicamente una molécula señal tiene tres pasos. Tiene tres pasos al final de cuentas en la señalización celular. Recepción, traducción, respuesta. Cuando hablamos de moléculas o los primeros mensajeros, son múltiples, o sea, no es necesario que memorices los gráficos, pero sí cuáles pueden ser, como péptidos, aminoácidos, proteínas, nucleótidos, esteroides, retinoides, etc. En esos tipos de receptores, para poner un primer bloque en un primer grupo, va a haber receptores de membrana y receptores intracelulares. ¿Cuál es la diferencia? Es interesante ver esos dos GIF reiniciando la diapositiva para que se pueda entender. Vamos, presten atención primero a lo que está acá arriba. Llega, cambia de forma y agarra y pasa. Ahora vamos a ver el segundo. Mira, pasa la membrana, pasa, pero está teniendo interacción con materia genética. ¿Qué sucede? Cuando el receptor de membrana, que es el primero que hemos visto, va a haber una molécula señal, una hidrofílica, que va a interactuar con una proteína receptora de la superficie celular. Esa proteína de superficie celular va a tener una parte que está por fuera de la célula y otra por dentro de la célula. Lo que yo quiero que te lleves como parte del receptor de membrana, lo único que hace es entablar una conexión con una molécula señal hidrofílica para tener una serie de eventos posterior a este suceso. Esta es su célula blanco, su célula diana de esa molécula señal o esa sustancia hidrofílica. Ahora, hay receptores intracelulares. ¿Qué sucede? Puede venir esta sustancia libre o quizás como una proteína transportadora, pero esta sustancia va a tener una pequeña molécula con una señal hidrofóbica y esa hidrofóbica va a pasar. Pero pasa a tal punto, que lo vamos a ver en una gráfica en un momento con relación a la testosterona, ¿qué pasa? Y acá adentro es donde tiene su receptor intracelular. Esa proteína receptor intracelular actúa como hemos visto en este GIF. Llega, pasa, interactúa con esa proteína y se va al material genético. A diferencia de la que es netamente de membrana. Conectan, digamos, y cambian la forma para que pueda pasar y pueda interactuar. Ahora, ¿qué sucede? Este es el esquema que sí me gustaría que tú memorices. ¿Por qué? Cuando hay receptores intracelulares de hormonas esteroideas o de un montón de hormonas en general, cuando queremos hablar, tenemos eso. Una X, ya o sea, alguien alrededor, la testosterona, está en el fluido extracelular, por ejemplo. Va a poder pasar. ¿Por qué pasa? ¿Porque es hidrofílico o hidrofóbico? Fóbico. ¿Cómo es la membrana? Anfipática, ya, bueno. Pero ¿qué parte de la interacción con la membrana anfipática puede hacer de que una sustancia pueda pasar? Fóbico. Porque si fuera fílico, ¿qué pasa con el agua? Se pasaría, se cerraría, ya. Una hidrofóbica. Fluido extracelular. Y va a haber una proteína receptora. Esta proteína receptora se va a unir con esta hormona testosterona y va a formar un complejo hormona-receptor. Este complejo hormona-receptor va a estar capacitado para poder pasar por este espacio. ¿Cómo se llama? Poro nuclear, ¿no? Entonces, la testosterona que se ha unido a un receptor proteico en el citoplasma y lo activa, va a pasar por este poro nuclear y el complejo hormona-receptor, una vez que ingresa al núcleo, se va a unir a genes específicos, algo como veíamos en este espacio. Se une a genes específicos y luego de eso lo que vamos a tener es que la proteína unida va a empezar a estimular la transcripción del gen en el RNA mensajero. Y luego de que este se une en el RNA mensajero, va a poder ser traducido en algunas proteínas específicas. Esta respuesta, desde que la hormona está acá suelta y pasa todos estos procesos y tienes acá proteína, es lo que vas a ver en diferentes espacios, diferentes formas de fisiología, diferentes momentos en la carrera. Pero esto es una forma de explicar de que no es que entra la testosterona, tengo otra proteína. Si tú llegas a ese argumento, discúlpame, pero no vas a desarrollar el razonamiento que todo médico necesita. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú no tienes esa proteína? Esta testosterona no va a ingresar y no vas a tener esa proteína, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes esa proteína, vas a desarrollar ciertas patologías
que la forma de repararlos, la forma de suplir ese espacio, la forma de tratar de contrarrestar ese efecto es tener más de esas proteínas. Y tienes que buscar la forma en que metas a las células esas proteínas. Ya. Algo así funciona la medicina. Si tú solo entiendes, profesor Ana, tal proteína, vas a obviar el procedimiento en el cual tú podrías razonar cómo curar ciertas enfermedades o cómo tratar ciertas enfermedades. Y lo vamos a ver en un ejemplito más adelante. Esta es la parte de segundo ciclo. Pero cuando tú quieres entender en algunas patologías y quieres interiorizar un poco más, eventualmente los receptores suelen estar de forma de manera inactiva, tridimensionalmente está en ese espacio. ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? H2N. ¿N o cómo? La gentita que ha sacado más de 15 en el examen. H2N. Rubén, H2N. Repasen. Si no va a terminar. Hacer una consulta. Y por ejemplo, las células madre, el embrión, que tienen alta capacidad de especializarse, supongo que tendrán receptores para todo tipo de ligandos. Ya. Y por ejemplo, en biología, en parte de genética, hay células que expresan cierto tipo de genes porque están determinadas en exones. Que por ejemplo, células de hueso, solamente células de hueso pueden expresar ese gen de hueso. Y en caso de la especialización de las células madre, a que justamente contengan este gen y que respondan a ciertos ligandos, ¿cómo se da? O sea, ¿Qué sucede? Ya, es una buena pregunta. Esa es stem cell, ¿no? ¿Te acuerdas? Célula madre, stem cell, ya. Esa célula madre, en realidad, es como que tienes a nivel genético y a nivel netamente molecular toda la capacidad para que se vaya acoplando como el agua en los recipientes, un vaso, una jarra, una botella. De la misma forma, ese contenido genético va a ser para los receptores. En los procesos ya de diferenciación, como tú dices, uno se puede poner los osteoblastos, o células hematopoyéticas, o un miocito, un hepatocito. Cuando no es que solo se convierte en una célula de hígado y ya, sino esa conformación de un hepatocito va de la mano de adquirir todas las funciones desde el punto de vista de ligandos, desde el punto de vista de receptores de ligandos, de los receptores. La conformación es el macro, no es solo el rótulo. Entonces, las células madre, los stem cells, en realidad tienen toda esa propiedad como para poder prácticamente poder transformarse o poder mirar, como te dice, el efecto del agua, ¿no? O sea, se acoplan a la necesidad de lo que uno debería de tener. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros vemos este receptor inactivo, una vez que se junta con el ligando, prácticamente con proteínas coactivadoras, esa parte o este grupo en realidad termina, como quien dice, en el aire. ¿Pero por qué? Porque esta electronegatividad va a hacer de que esto migre y se junte más a las proteínas activadoras. Al tener ese espacio y el ligando en esa zona, lo único que vamos a hacer es que pueda haber transmisión de genes blancos. Así como nosotros acá hablábamos de que había células blancos o algunos complejos que se iban a formar, ya. Esa transcripción de genes blancos es el segundo paso al razonamiento que yo quiero que ustedes lleguen, para que puedan entender por qué ciertos brazos y por qué la parte de química orgánica, que era la primera unidad, nos va a permitir entender cómo se adaptan o cómo tridimensionalmente tienen cierta función, y ahorita vamos a ver en la siguiente lámina. Luego, también hay respuestas, tanto primarias como secundarias, que van muy ligadas a lo que se puede ir encontrando en este tipo de células como hormonas. Receptores de membrana, ya casi la mitad de la clase. Vamos a hablar hoy de tres grandes grupos. Los canales iónicos, tirosina quinasa, o enzimas tirosina quinasa y proteína G. Estos tres. El resto, ya lo averiguarán. Receptor tipo canal. Antes de la clase. Y eso prácticamente es lo que van a ver en fisiología. Pero para que se entienda el ejemplo. Un ligando, como mencionaba su compañera, llega y se une a esa parte del receptor tipo canal iónico. Una vez que se une, ¿qué pasa? Es como una llave. Lo abre. Pasan los ¿qué? ¿Qué pasa? Los iones. Y una vez que ya haya cumplido su cometido, ya las cargas se hayan equiparado o ya hayan logrado lo que requiere, por la electronegatividad, que ese también va a continuar, prácticamente el ligando ya deja de llamarse ligando y simplemente sale. ¿Qué sucede?
Supongamos. Bueno, el ligando se disocia y el canal se cierra. Ahora, una neurona motora, una célula muscular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la magia acá? Cuando se empieza a despolarizar, va a haber canales de calcio gatillados por voltaje, por ende va a entrar calcio. Yo no quiero que tú me digas, entra calcio y el retículo sarcoplasmático saca calcio. No, ya ese razonamiento no es el que yo quiero que te llegue. Tienes que hablar así, mira. Entra calcio y va a empezar a activar de manera interna en esta neurona motora para que haya la liberación de un neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Sale la acetilcolina para un receptor de acetilcolina ya en la célula muscular, el cual también va a estar inducido por sodio y va a empezar a dejar pasar sodio. Pasa sodio y a su vez va a gatillar los canales de sodio gatillados por voltaje. Entra más sodio. Al haber esta unión de sodio, en realidad lo que nosotros posteriormente que vamos a generar es de que va a haber canales gatillados por voltaje de calcio que van a estar cerrados de por sí. Pero cuando nosotros cerramos estos canales vamos a necesitar calcio en el medio. Por ende el retículo sarcoplásmico tiene que sopesar esta salida y empieza a liberar calcio. No es que entra calcio, sale calcio, ya no. Pues tú tienes que generar todo este razonamiento para que veas dónde hay ciertas fallas. Esto puede ser en la célula muscular. El mismo razonamiento sigue básicamente en, por ejemplo, en la depresión. Hay ciertos neurotransmisores, principalmente que no se pueden como que recaptar o simplemente hay un déficit o una sobreproducción. Y hay ciertos fármacos que son los inhibidores de los recaptadores de la serotonina, por ejemplo, como los CIRS. Por ejemplo, la sertralina. Entonces, para que tú entiendas cómo funciona la sertralina, que sigue un ejemplo muy similar a este, básicamente lo que tú tienes que hacer es entender de que va a haber un ligando, un canal, que va a haber un paso de iones. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas porque lo vas a ver en diferentes fármacos, en diferentes cortes de fisiología. Esa es su aplicabilidad. Eso no es algo que te vaya a preguntar, pero sí esta forma. Otro receptor, tipo enzima, el famoso tiosinquinasa. Este es un receptor que de todas formas está conformado por dos brazos. Son dos proteínas receptoras, son dos monómeros, los famosos monómeros tiosinquinasa. Y acá tenemos, estas son las proteínas alfa-hélice en la membrana. Estas proteínas básicamente nos van a explicar muchas veces patologías endocrinas como la parte de diabetes con insulina. ¿Qué sucede? Este alfa-hélice en la membrana, lo que nosotros vamos a ver, va a ser activado por la unión con otra sustancia, con alguna molécula. ¿Qué molécula creen que sucede? Insulina. Vamos a ver acá en este ejemplo. Cuando llega la molécula señal, es como esos imanes chinos que tienen negrito, se funden y igual. Llega la molécula, se unen. ¿Pero a cambio de qué? Esas tirosinas, para que sean activadas, ¿qué ha pasado? Se han fosforilado un ATP. El ATP pasa a un ADP y esos fosfatos se quedan en... ¿Se fosforila o se desfosforila? Desfosforila. ¿Qué? ¿Se fosforila o se desfosforila? Desfosforila. Cuando está pasando de ATP a ADP, Desfosforila. entonces, estos fosfatos interaccionan. ¿Y qué va a pasar? Van a activar esas enzimas, o bueno, perdón, esas proteínas de transcripción activadas. Una vez que se activan estas proteínas, van a tener respuesta celular. Esta es la parte de la forma de la tirosina, que en su momento yo les demostré que puede ser inmunizada. Esta unión con la insulina, básicamente, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, un poco más lúdico, nos va a explicar por qué muchas personas, cuando tienen diabetes, eventualmente tienen glucosa. O sea, la glucosa está ahí en el mar, en torrentes. La glucosa está, pero la insulina no es un efecto adecuado. Esta forma en la cual el receptor es inadecuado o simplemente la respuesta tampoco es efectiva, nos da ciertas patologías muy comunes, como por ejemplo la diabetes. ¿Qué sucede? Tú tienes tu célula estimulada, tu receptor de insulina, tranquilo, un transportador de glucosa y el conjunto intracelular de transportadores de glucosa que van a ser en los más especializados de la reciclado. Llega la insulina y estimula tu receptor. Pero esto va a mandar señales. ¿Para qué? Las señales que van a empezar a enviar, bueno, van a causar que pueda salir ciertos receptores de glucosa para que pueda ingresar la glucosa. La insulina
genera todo este proceso para que puedan ingresar. Y ahora lo vemos de una forma un poquito más compleja. Acá. Todo este proceso de señalización y cuáles pueden entrar, cuáles pueden salir, no es tan simple como esto. Es una forma de saber que así se representa un ejemplo. Tienen ciertos procesos en los cuales los fármacos van a actuar en cada uno de estos y nos van a dar ciertas soluciones para ciertas patologías. Por eso hay algunos fármacos que, por ejemplo, en la diabetes, si bien es cierto, te ayuda a controlar el nivel de glucosa, pero pasa un tiempo y lo haces hipoglicemia, o sea, de la nada como que se te acaba la pila, como yo le decía a mi abuelita, se te bajaba la pila, o sea, se estaba normal, controlar su glucosa y así hipoglicemia. Otros fármacos, que en lugar de que suceda esto, es como que hay cierta alteración en algunas vitaminas, por lo mismo que veíamos en su momento. Entonces, lo único que quiero que tú te quedes con esta parte de tirosina es tirosina, dos monómeros, la alfa hélice, eventualmente, para que estas puedan interactuar, han tenido han actuado de manera previa con el ATP, se ha fosforilado, y esos han podido, han tratado de tener una interacción con proteínas de transducción activadas para tener respuesta celular. Esto va a explicar algunas patologías del endocrino. Esto. Receptores asociados a proteína G. Creo que es lo más complejo de la clase y se lo acabamos. Cuando nosotros hablamos de receptores asociados a proteína G, vamos a ver esta proteína transmembrana que va a pasar 7 veces a nivel de esta membrana. Pero ¿qué sucede? Esto lo vamos a ver más. Acá. Mira eso. Acá. Vamos a tener un receptor inactivo, una hormona, una proteína G y un receptor inactivo. La proteína G, algunos también la conocen como proteína G trimérica. ¿Por qué? Porque tiene 3 componentes. Tu G alfa, tu G gamma y tu G beta. El G alfa tiene una interacción con el GDP. ¿Qué es el GDP? Entonces, el G alfa tiene una afinidad por el GDP. Aquí en un momento vamos a ver que el GDP va a cambiar a GTP. No es que se fosforile, esto no es como el ATP, eso tiene otra magia. ¿Por qué? El GDP tiene afinidad por el G alfa, pero no tiene afinidad completa por el GTP, y en algún momento va a desarrollar que se le reduce esta afinidad. ¿Cuándo baja esta afinidad? ¿Cuándo te deja de tener como que esa atracción? Lo vamos a hablar ahora. Viene la hormona y va a haber una unión de hormona que induce un cambio de conformación en el receptor. De lo que estaba este verde así medio parco, a este verde encendido. Se activa el receptor. Tú tienes tu proteína G trimérica y ya no lo ves así como que amargado, ¿no? Y está así reluciente y va atrás. El receptor activo se une a G alfa. Cuando este receptor activo se une a G alfa de la proteína G trimérica, lo que va a pasar es que este receptor activado causa el cambio conformacional de G alfa, disparando la disociación del GDP, o sea, cuando se une este verde, el GDP sale, que baja la afinidad, y cuando sale el GDP, nosotros en el exterior básicamente vamos a tener una unión de este GTP a este G alfa, porque hay mayor afinidad. Cuando se une este GTP a este G alfa, lo que nosotros básicamente vamos a tener es que se va a disociar la proteína G trimérica. El G alfa se une al efector activándolo y vamos a tener que se activa este efector. El efector inactivo que está acá, se activa ese efector. Esta hidrólisis de GTP que ha ocurrido acá a GDP va a causar que la G alfa se disocie en efector y se relacione con el G beta y G gamma, que estaríamos acá, y se vuelve a destruir. Luego esto, por termodinámica, que tiende al desorden, eso se vuelve a unir junto con esta hidrólisis que lo habíamos visto acá. Este ciclo se ve mucho en las células netamente a nivel gastrointestinal o también en alguna parte del sistema endocrino. Y lo vas a ver muchas veces cuando veas procesos fisiológicos asociados a proteína G. ¿Y qué es lo que va a cambiar? ¿O qué es lo único que va a cambiar? La mayoría de veces lo que llega a cambiar es quién es este activo, bueno, obviamente quién es la hormona, quién es el que se activa y quién es el efector inactivo que luego se activa. Estos tres es como decir, otra vez, el pollo y el arroz, el pollo y el arroz, el pollo y el arroz. Lo mismo en diferentes formas, en diferentes partes del cuerpo, obviamente por el intercambio de la hormona, porque ahí sí la hormona es diferente, te van a dar este ciclo, pero tú ya no tienes que perder mucho tiempo en entender estos 6 pasos, porque tú ya sabes, tienes proteína G trimérica, hay cierta afinidad y luego hay una hidrólisis. Todo este puente, el motivo de mi curso es ese.
que tú más adelante no puedas estar perdido buscando alguna explicación a ese espacio, sino simplemente puedas ya reconocer ciertos patrones o cierto glosario que luego te va a servir. Cuando pasa el efector inactivo ya en adelante, por ejemplo, una hormona estimulatoria, epinefrina, glucagón, ACTH, ¿qué es? Bien, bien. Ya. Interacciona, receptor de insulina, tiene estos seis pasos. Al final va a haber una deslindactociclasa y va a tener un efecto con AMP cíclico, pero así como nosotros podemos activar, también va a haber otras inhibitorias. Ahorita vamos a ver el ejemplo que yo les decía de fármacos. Adenosina, algunas prostaglandinas. Así como yo puedo desencadenar todo esto para generar ciertas funciones con el AMP cíclico, como lo mencionamos en algunos seres unicelulares también. Como yo te estimulo, pueden haber algunos que te inhiben. Los que te inhiben podemos estar por acá, y es la forma de explicar algunos fármacos, alguna forma de combatir ciertas patologías. Mi curso no es otra cosa que un glosario. Ya cuando alguien que les enseñe fisiología va a hablar un poco más de este desarrollo, y ustedes no van a estar perdidos, ¿no? O sea, la idea es que ya entiendan qué es lo que se quiere describir en cada proceso. Hay algunos libros de fisio que eventualmente, por ejemplo, de Gaito, sí te habla un montón de todos estos procesos, pero otros no tanto. No es necesario saber todo esto si es que realmente sabes lo básico. Y acá vamos. ¿Quién generó el cólera? Ya, fácil. ¿En qué año? En el Perú hubo una epidemia de cólera. 1900. Esa pregunta para el trabajo de la unidad 3. Ya, claro, en el gobierno Fujimori. Más o menos dicen que en el Perú esa fue la séptima oleada de las epidemias de cólera. 70. Tuve el honor de ser alumno del doctor Seat, uno de los epidemiólogos que ha pasado por 7 epidemias, y esta es una de las que él empezó, ¿no? Entonces, y él habla que básicamente las diarreas que se tenían por cólera era así fulminante. Demasiada diarrea. Está en ese punto que en el hospital que también, o sea, del cual me formé, hay un espacio que le llamaban el potódromo, ¿no? O sea, era literalmente como un... ¿Sabes visto la pileta de bomba ética? ¿Sí? La que está en la plaza. Ya, así, ese era un baño. O sea, todo el mundo orinaba, o sea, ya no había baños que se abastecan en el hospital, entonces formaron un gran silo y todo el mundo orinaba ahí. Y escurría el agua, y se iban en flor en diarrea, pero el peruano es creativo, el peruano crea tu... O sea, no creo que en el Perú iba a haber en su momento raza trigo en la vida, pero no había ahí, había tu arroz, zanahoria, un poquito de sales y te trataba de contrarrestar. ¿Pero qué pasa? Mire, cólera. El cólera, la cólera. Te tienes que saber hablar, te vas a médico. La cólera que me dan, no. El cólera. Es el cólera. Además, bueno, le dan el masculino, ¿no? Ya, fibra cólera tiene toxina de cólera, está por acá. Esa toxina de cólera va a interactuar con un receptor llamado GM1. Este GM1 va a hacer todo lo que hemos hablado por acá y va a estimular con toda la proteína G alfa, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y va a desencadenar y va a tener un montón de salida de AMP cíclico. ¿Qué hace este AMP cíclico? ¿Qué genera esta toxina de cólera? ¿Qué hace toda esta curva? O sea, toxina de cólera pasa por la toxina de cólera con su receptor de GM1, que el GM1 va a generar una endocitosis retrógrada para tener un estímulo de la proteína de la G trimérica, el componente G alfa, para que luego esta pueda desencadenar a AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿qué hace? O sea, toxina de cólera, AMP cíclico, ¿qué hace? Estimula los canales CFTR. Estos canales CFTR liberan cloro. O sea, esta es una célula epitelial del intestino, entonces, imagínate que tu intestino es como esto, o sea, este es tu intestino, este es el lumen, o sea, por acá eventualmente están las heces, o bueno, el contenido alimenticio, y chifle. Pero toda esta pared es lo que yo estoy describiendo acá, estas células epiteliales en toda esta pared. De la pared para el interior, o sea, donde estaba mi chifle, es lo que vemos por acá, ¿no? Entonces, esto es CFTR, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Estimulaba, el sistema cíclico estimulaba este canal de CFTR, o lo activaba, por ejemplo. Salía cloro. ¿El cloro qué carga tiene? Y si yo tengo negativo, ¿con qué lo vamos a empezar? Positivo. ¿Y de dónde sacaba positivo? Del espacio entre células epiteliales salía el sodio. Que si sale el sodio, sale con agua. No sale el sodio solo.
Esta es la explicación de por qué la toxina del cólera nos daba fulminantes, diarrea y deshidratación. ¿Qué pasa? Claro, deshidratación, correcto. Entonces, hay un fármaco, por ejemplo el racecadotrilo, que ¿qué hace? Va a tener una interacción directa con las encefalinas. Esa encefalinasa es un neuropéptido. ¿Pero qué hace este neuropéptido? O sea, ¿por qué este estímulo nos va a ayudar? Así, exacto. Así como acá todo está estimulado, esta encefalinasa generaba proteína G, como lo que yo dije acá, como las hormonas inhibitorias, pero acá, con la proteína G, que inhibía este espacio. Por ende, ya no tenía AMP cíclico en el medio, por ende no estimulaba el CFTR y no había problema. Tampoco Ya, será. en los 90 no había esa cosa, pues, por eso murieron los árboles. Entonces ya. Este es un ejemplito de por qué es la importancia de la proteína y de todo lo que venía hablando. Ya, a este resumido tienes que llegar. La traducción de segundos mensajeros y vamos a acabar la clase. Ya. La traducción de segundos mensajeros básicamente es un espacio en el cual yo quiero que ustedes recuerden. Esta fórmula no es para que la memorices, pero sí para que sepas cómo interactuar. ¿Qué pasa? Un ligando, por ejemplo, como una su compañera, o una sustancia, una hormona, proteína transmembrana, puede tener cierta respuesta. Pero a veces estas respuestas estimulan a otra proteína. Y al estimular a otra proteína, tener otra respuesta, van a hacer que alguna otra sustancia que está en el medio intracelular genere otra respuesta, que sería lo que vemos acá, ¿no? Esta segunda generación, o esta forma en la que podemos volver a ver una interacción, o lo que se llama representando acá, es lo que se llama segundo mensajero. ¿Qué segundo mensajero existe? Las que se activan por proteínas de quinasas, el PKA, el 3,5-GMP cíclico, el 1,2-diacilglicerol, el inositol 1,4,5-trifosfato, o todo el mundo como lo conoce, el IP3 y el calcio. Estos son segundos mensajeros que vendrían a ser prácticamente como el número 4 o como el número 5. Que llega una señal, llega una hormona, llega una sustancia, llega una respuesta, estimula otro espacio y de ahí voy a tener un segundo mensajero para tener otra respuesta. El 4 o el 5 es lo que vendría a interactuar de esa forma, más que el 4. Pero algunos espacios también van a leer y no sé, para que no se confundan que el 5 también se llega a estimular, pues se llega a representar de esta forma. Ahora, segundo mensajero tipo MP cíclico. El ATP, tranquilo, ATP, con una adenilato ciclasa, si acaba en ACE es una enzima, ¿no? Entonces ya, con esa adenilato ciclasa tienes AMP cíclico. Este AMP cíclico, básicamente que tiene esta conformación o la otra, no es más que otra cosa que os va a ayudar a desencadenar toda esa serie de funciones. Ya, esto tienes ya, pero esto es lo que no tienes que analizar, pero sí tienes un segundo mensaje de AMP cíclico. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces te dije que pasaba esta proteína transmembrana? 7. Ya, molécula señal, proteína transmembrana. Cuando la adenilato ciclasa la activa, prácticamente estimula este componente proteico, lo único que nosotros vamos a tener es de que si no hubiera esa adenilato ciclasa, no ocurriría esa interacción. Pero como hay adenilato ciclasa activada, hay esta estimulación proteica y va a haber una serie de procedimientos que se van a empezar a desencadenar, así como lo vimos con la testosterona, que nos van a dar una transcripción del gen. Gracias a quien se dio a este segundo mensajero. Otro para que sea un poquito más claro. ¿El IP3? ¿Qué les dije que era el IP3? No, el IP3. El viaje y así el cicerol. Y no. Inositol. 3, 4, 5. Inositol trifosfato. 1, 4, 5 trifosfato, también conocido como inositol. No es otra cosa, como por ejemplo, molécula señal, entra a esa proteína transmembrana, estimula, proteína G, G puro, también conocida como G, más que no me falla la memoria. Sí. Y eso va a haber una fosfolipasa activada, va a haber una serie de procedimientos, y para que pueda interactuar en la parte del retículo endoplasmático, no es que ingresó la molécula señal y dio la respuesta, y esta es la respuesta, sino ingresó la molécula señal, una fosfolipasa activada, una proteína G activada, y el inositol trifosfato que está en este espacio va a ser el puente a propósito de la interacción anterior para que pueda generar una interacción en estos canales. ¿Qué interacción o qué respuesta? La salida de calcio. Entonces, cuando hay una molécula señal y hay una interacción de por medio, una interacción en todo este procedimiento, en todo este proceso que es como un segundo mensajero, recordar que puede ser el AMP cíclico, el IP3 o diacilglicerol.
Otro puede ser como también asociado al calcio, como les digo, ya estos son ejemplos exactamente para poder entender así como el de cólera, pero por cuestión del tiempo, segundo mensajero, calcio. Puede haber relaciones, por ejemplo, ya vamos a explicar. Molécula señal, primer mensajero. Va a haber un receptor asociado a proteína G. ¿Se dan cuenta? Proteína G está en todas. Proteína G con tu GTP. No es necesariamente que, cuando acabe la hidrólisis, la fosfolipasa C junto al diacilglicerol, lo único que nos va a dar es que el inositol va a ser un segundo mensajero. Hasta acá ya estamos hablando del segundo mensajero. ¿Pero qué pasa? Que este inositol va a estimular o va a ser activante para un canal de calcio. Va a salir calcio. Hasta acá ya es el segundo mensajero. Pero mira, este inositol interacciona con una proteína de membrana, entre comillas, porque es el retículo endoplasmático, para liberar calcio. Si yo te dijera que acaba de liberar calcio, sería como ahí acabó y hay un primer mensajero, entre comillas. Pero este calcio va a interactuar con algunas proteínas activadas y nos va a dar una respuesta celular. 1, calcio 2. Ahí tu segundo mensajero. Esa es la forma en la que podemos explicar. Esto es cuando hablamos netamente de calcio como segundo mensajero. Muchas veces este calcio, en lugar de unirse a varias proteínas activadas, se va a unir a proteínas de calcio activadas por termodulina. Hay otro tipo de respuestas que se va a dar posterior a esto. Pero el calcio no es solo un segundo mensajero de manera directa, porque sino también que tiene alguna interacción con la termodulina. Lo mismo con la epinefrina, y acá yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué todo no es como este ejemplo? Molécula señal, llega, recepción, respuesta. Sino, porque hay un montón de procedimientos en el medio, o sea, porque hay demasiado floro, yo quiero hablar mucho. ¿Por qué hay demasiados procedimientos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Vale? Sí, claro. Ya puede ser, estamos hablando de Porque todo tiene que tener una variación negativa para que sea posible un complemento. Ya, está tibio, está bien. Para acá, a ver. ¿Alguna idea? Nada. Oh. Sí, claro, bastante bien. ¿Alguien más? Ahí, la cámara, un saludo. La regulación enzimática de las proteínas, la significancia. Para toda la pantalla. Quizás tendría que ver con la efectividad de una receta. O sea, digamos que cuando sucede eso no tendría que ser solo eso, sino que tenemos que hacerlo efectivo y tener más, digamos, más reacciones que puedan generar, digamos, más cosas con un menor esfuerzo. ¿Ya? ¿Vaga? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, relación, unión de epinefrina, lo que estamos hablando, ¿no? Acá, lo de epinefrina. Esto, ya, esa es otra cosa que justo cuando Internet o Gaito, libro americano, libro europeo. Eventualmente, o sea, obviamente esto sale de la, pero esa es la lógica que va a salir en los libros. Cuando ves un libro de Estados Unidos, un libro americano, que eventualmente todos vienen acá ya traducidos, son gráficos que yo considero muy visuales para que deje de ser abstracto, porque tú dices, mira, bacán, la epinefrina se une, tiene una proteína de esta forma, y no, pero todo esto para muchos genera mucha confusión y puede ser demasiado grotesco. Mientras que los europeos dicen, no floro, letra. ¿Qué pasa? La epinefrina, unión de epinefrina receptor acoplado a proteína G, la parte de GA, una molécula, genera su primer mensajero. Hay una transducción, proteína G inactiva a una proteína G activa. De una epinefrina, una molécula, tú ya tienes acá 100 moléculas de proteína G activa. Mira, de 1 ha pasado a 100, ¿no? Y de 10 al cuadrado a 100. Esa proteína G activa va a interactuar, ¿qué está
adeninato ciclasa inactiva, pasa a activar esta adeninato ciclasa, sigues con tus 100 moléculas. Esta adeninato ciclasa va a tener una interacción que tu ATP lo vas a convertir a AMP cíclico, y de 100 pasó a, ¿ya se recuerda cuándo es? 10.000, ¿no? A 10.000. Y es acá tu AMP cíclico donde se vuelve el segundo mensajero. Ya, entonces, cuando tú tienes este segundo mensajero, que ya tienes acá 10.000, vas a interactuar con una proteína quinasa A inactiva. O sea, toda esta fisiología, yo quiero que tú veas los números, ¿no? Proteína quinasa A inactiva a una proteína quinasa A activa. 10.000, sigue siendo 10.000 en tu segundo mensajero, pero sube un cero más, ¿dónde? Cuando esa proteína quinasa A activa pasa de tu fosforilasa quinasa inactiva a fosforilasa quinasa activa, y ya deja de ser 10.000 y tienes 100.000. ¿Y qué pasa cuando tú tienes tu fosforilasa quinasa activa? Cuando estábamos hablando del ejemplo de la epinefrina, cuando nosotros básicamente estamos en esta bajadita y quiere venir un perro y nosotros estamos a punto de salir, ¿nosotros qué queremos? ¿Energía o no queremos energía? Energía. Ya, vamos a ver qué tal entonces medimos, ya. Entonces, esta fosforilasa quinasa activa, que acá teníamos esa quinta, ¿cuánto es? 100.000, ¿no? Ya. Va a estimular para que el glucógeno fosforilasa inactivo pase a ser un glucógeno fosforilasa activo. Y tenemos 1.000.000 de glucógeno fosforilasa activo. Ese glucógeno fosforilasa activo, que es 1.000.000 que ha empezado por una molécula de epinefrina, por decirlo así, por la unión de una epinefrina asociada a proteína G, va a estimular de que el glucógeno se vuelva glucógeno 1-fosfato. Y ya no vas a tener 1.000.000, sino vas a tener 10 a la octava. ¿Cuánto es 10 a la octava? 100 millones. 1.000.000. Ya. ¿Qué pasa cuando tú tienes el glucógeno glucosa 1-fosfato? ¿Para qué es el glucosa 1-fosfato? ¿Qué ciclo es ahí? ¿Con qué empieza la glucólisis? Y pasa de glucosa a y de glucosa a los tipos de la glucólisis. Glucosa, glucosa sin fosfato. Glucosa, glucosa sin fosfato. Ya, sale los piruvatos, muy bien, ya estamos. Entonces, una interacción similar a esa es lo que nosotros vamos a terminar viendo cuando del glucógeno sale el glucógeno fosfato, porque nosotros queremos energía en sí. ¿Pero qué pasa? La burocracia a nivel molecular es epinefrina, amplificación, adeninato ciclasa. Amplificación, tienes el MP cíclico. Amplificación, proteína quinasa. Amplificación, enzima activa. Amplificación, el producto. Esta cantidad de amplificaciones y todo lo que ustedes han versado de manera poco diversa, pero concuerda en sí a lo que queremos llegar, es básicamente que la forma en la que nosotros vamos a tener un montón de sustancias a partir de una sola partícula es eso, la cantidad de pasos que nosotros estamos viendo, esa burocracia que lo tomaba de manera alegórica, es básicamente porque queremos más resultados. O sea, si fuera directo de uno a uno, o sea, es termodinámicamente desfavorable y no estaríamos ahorita en un salón de clases, ¿no? Quizás todavía estaríamos cazando animales. Ese espacio, esa interacción, es un proceso que tiene mucho que ver con la parte evolutiva, pero lo que yo quiero que tú te quedes como concepto es que básicamente toda esa cantidad de pasos que nosotros tenemos no es otra cosa que básicamente hablar de cómo tener más productos. Ya, ahora, las proteínas del masón y complejo señal no es otra cosa que así como había las proteínas asociadas a tirosina quinasa, son proteínas que se van a estimular o van a ser, que están de manera intracelular, están inactivas, con una molécula señal o un receptor activo. Lo único que nosotros vamos a entender es de que eso van a empezar a activarse de manera una señalización corriente hacia abajo, o sea, prácticamente una estimulando a la otra. Para acabar, yo quiero que tú entiendas de que los receptores de membrana o los receptores celulares, tanto citosólicos como nucleares, van a tener una diferencia. Los que son netamente citosólicos son más rápidos, porque nosotros básicamente acá estamos generando proteínas, pero los nucleares son más lentos. ¿Por qué? Alguien con esa acabamos de ver. ¿Por qué los citosólicos son más rápidos que los nucleares?
Claro, claro, o sea, es que los nucleares, o sea, tampoco es que sean súper lentos, ¿no? Tienen un poquito más de tiempo que los citosólicos. Porque acá sí son proteínas de inmediato, pero señalización, cierta respuesta, ciertos procesos, señalización inmediata. Tú tienes acá todavía tener como que una transcripción, una traducción. Hay un proceso previo para que realmente luego pases a todo ese tipo de procedimientos, que es la regulación de síntesis de proteínas, o básicamente en algunos casos por encima, un poco más lento. Entender esta diferencia pareciera algo que no guarda relación ni más allá de citosólico rápido nuclear lento. Es una relación para explicar algunas enfermedades cuando a la larga cierta producción de ciertas proteínas, o sea, la producción de algunas ciertas proteínas, cuando son netamente a nivel citosólico y ahí hay una función alterada de la proteína, tu expresión sintomatológica es el tópico. Pero algunas que pasan por el proceso nuclear, tú estás tranquilo, no tienes nada y después ya estás llamando a la funeraria. Ahí es porque hay un proceso más lento. ¿Qué pasa? Para acabar, de manera lúdica, no solo hablamos nosotros de biología de los humanos, sino de las plantas. Vamos a tener una división, ¿no? Señalización en plantas. Tenemos un ancestro común eucariota y va a haber una divergencia de linaje. No, hay 3 diapositivas, ¿no? La cultura general. Mira, divergencia en ambos linajes. Y por ejemplo, para nosotros pasar de nuestros ancestros unicelulares de los animales, o sea, unicelular a que sea, bueno, multicelular, es de 1.6 millones a 600 millones. En este puente tenemos ya animales un poco más conformados. En las plantas varió un poquito, el tiempo fue mayor porque hubieron más grandes bloques de cortes a nivel de edad. Tenemos nuestros ancestros unicelulares, adquieren los cloroplastos y gracias a los cloroplastos tenemos la adquisición de la multicelularidad. Esa probablemente se pregunta para la unidad 3. Esto es lo que se ha mencionado. Y acá está, o sea, la forma de señalización de las plantas, la forma de que nosotros podríamos explicar qué es lo que hay, podemos ver eso básicamente cómo es en realidad esta planta está tratando de emerger. También tiene su explicación así densa. Pero todo esto lo único que nos hace es consolidar un poco más el concepto de que hay comunicación celular tanto en células animales, vegetales, que no es una respuesta directa. No es que se une la sustancia CLV3 o esa proteína en ese receptor y de frente estoy acá. No, o sea, en realidad sigue todo un proceso que es algo que ha costado bastante entender e investigar a los que han podido llegar a ese nivel de razonamiento. Pero alguna señalización de plantas, para que lo entiendan como cultura general, es esto. Las plantas también se comunican. Esto es. La Artemisa trindetata, este tipo de plantitas. Ya, este ejemplo lo hicieron en Estados Unidos. Esas plantas se dieron cuenta que cuando las cortaban, las que estaban al lado, que son la nicotiana atenuata, que de acá tiene alguna relación con la nicotina, como estoy leyendo. Pero, si tú cortas esta artemisia, o en otros casos, algún animal lo quiere depredar, el que está al lado, que como ven son esas plantitas, la nicotina, empieza a emanar compuestos fenólicos. Más allá del olor en sí, porque ese es un signo de alarma y es muy bien el razonamiento que tiene, ese compuesto fenólico, de una u otra forma, llama la atención y ahuyenta a estas garrapatas, Phecocoris pallens. Después estos insectos, como tal no son garrapatas. Entonces, ¿qué pasa? Venían los investigadores, cortaban. Venían por acá, nadie los comía. Se veían como que más o menos como que a 1 o 2 metros, seguían acá estos bichitos comiendo la leche. ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron? Empezaron a evaluar el medio y se dieron cuenta que los compuestos fenólicos significaban un espacio de alerta, como que dice, no llegues por ahí. Y esos compuestos fenólicos son en realidad extras, pero no lo tienes que memorizar, eso no te va a preguntar. No te voy a pedir que llenes eso. Y esa es la forma química. Las plantas no es que solo crecen tallitas y que está terminando tu primarito, no. Toda la ciencia tiene esto, o sea, la ciencia real
Y la ciencia de las citas que yo les pido, de Scopus, de PubMed, es así, ¿no? O sea, yo no quiero que tú me digas mi frijolito, su plantita, Wikipedia, no. Yo quiero que me llegues a este razonamiento, ¿no? O sea, cuál es la proteína, cuál es la forma en que se replica, para entender compuestos o para entender fenómenos que nosotros vemos en la naturaleza. Bueno, lea el capítulo 12 y 13, esa ha sido la clase por hoy. Muchas gracias.